Hola amores, bienvenidos a mi canal, yo soy Laura y esto es Dreamlight Valley. Bien amores, pues voy a decorar la zonita que tenía prevista para el castillo del príncipe Eric. Lo he ubicado en el bosque de la Valentía, donde estaba en un inicio el castillo de Arendelle, que ese lo puse en las cumbres heladas. Y bueno, voy a empezar por hacerle en la parte izquierda una zonita así ajardinada. Estoy utilizando una pérgola de crafteo y voy a jugar un poquito con los caminos. Voy a poner en lo que es la parte de la base de la pérgola y luego voy a dibujar con los caminos, así unos caminitos pero con formita. A ver, lo de los caminos cuesta un poquito, pero os digo que todo es ponerse, o sea, vais haciendo el zigzag así un poquito. Y bueno, con la Switch, no sé con el ordenador, creo que con el PC es bastante más fácil. Con la Switch es un poquito difícil poner los caminos y decorar, pero bueno, todo es ir haciéndose. Luego también voy a estar utilizando para esta zona, había pensado, ¿sabéis la estatua esa que nos regalaron en una de las misiones para traernos a Eric? Creo que fue con Úrsula, porque es con quien te lo traes, la estatua de Eric. La voy a poner también aquí en la parte central de la pérgola, que creo que puede quedar muy chula. Y la utilizamos ya que fue gratis. Bueno, gratis por una misión, pero bueno. También voy a estar utilizando... en esta parte voy a utilizar bastantes cositas de crafteo, porque creo que para la parte así de jardincitos y eso, tiene cosas súper monas. Y como ya a estas alturas tenemos bastantes materiales, podemos estar haciendo cositas muy chulas. Voy a utilizar las vallas estas que son como de jardinería, ¿sabéis la que os digo, no? Las marroncitas, esas que tienen florecitas, bueno, ahora las veréis. Por supuestísimo, la vegetación del juego, que es preciosa, me parece súper bonita y podéis jugar mucho con ella. Y flores del juego también iré colocando algunas, y jarroncitos también de crafteo. Y creo que también utilizaré la fuente de la Bella y la Bestia, porque en un principio quise poner... compré los laberintos, hay unos laberintos muy chulos en la tienda de Gilito, pero son muy grandes y para esta zona de aquí no me daba, así que utilicé las fuentes de la Bella y la Bestia, que quedaron muy bien. Y nada, y eso, vamos a ir viendo cómo lo vamos haciendo. El camino que viene de la playa también le voy a poner empedrado, igual. Lo que voy a estar utilizando en este lado, aparte de hacer lo que es el camino, para que haya continuidad y no se vea el corte del camino hacia la rampa, si cogéis otro camino, de estos que son así también con bordecito, lo podéis ir poniendo y jugando con él para que os quede como si fueran piedrecitas así puestas en el camino, quedan súper monas.
toque de iluminación a la zona esta, he querido utilizar esto que nos dio el hada madrina, que es así como un arco y tiene como unas jaulitas y son de luces, son muy chulas. También como lo que es el castillo del príncipe Eric es un poco más de playa porque tiene palmeras y esto, lo que pasa que a mí en la playa no me gustaba porque no tenía una zona así bastante amplia. Bueno, como la he puesto aquí, también le he añadido un poquito de trópico al jardín con las palmeritas que quedan ideal. Y bueno, también las piedrecitas estas, como habéis visto, que las he puesto así para que den más toque de jardinería. Ya os digo, todo lo que sea de vegetación del juego, piedras, arbustos, flores, los árboles son muy bonitos, muy variados, y si jugáis con ellos os puede quedar una zona bastante espectacular. Bien, la zona izquierda del castillo, tengo que decir que me costó un poquito decidirme qué hacer, y como había bastante trozo, quise hacer, porque veréis, en Pinterest hay muchísimas ideas y podéis ir viendo ideas de cómo decorar y tal, y vi como una especie de rotonda hecha con el camino y setos. A ver, la que yo vi es bastante más grande porque era en un espacio bastante más amplio. Yo lo tuve que adaptar aquí, me costó un poquito bastante. Primero porque era la primera vez que lo hacía, y además por eso, porque tenía que pasar a escala un poquito al trozo que yo tenía. Y luego también darle continuidad al camino que ya tenía hecho, y no me quedaba centrado, me quedaba daleado. Pero bueno,
creo que más o menos pude hacerlo. Se trata de dibujar, pues podéis dibujarlo como queráis. Yo empecé creo que mal porque lo hice primero desde fuera y luego desde dentro, pero bueno, la cosa es que me quedó. Yo creo que si lo hacéis alguna vez tendréis que dibujar primero el círculo central en cuadrícula. Yo la hice, ya os digo, de una, pero lo normal es que sean de 2 o de 3 y queda mucho más amplio. Y luego ya vais añadiendo lo que es el borde siguiendo el mismo dibujo. Claro, yo lo tuve que hacer al revés, o sea, hice el cuadrado, luego tuve que ir quitando los que me iban sobrando y me costó un poquito más de tiempo y tal, pero bueno, lo conseguí más o menos, eso creo. Bueno, pues una vez conseguida la rotonda, que me costó lo mío, me puse a hacer la parte izquierda del castillo, que quería hacerle como un sitio así donde escuchar música o con el piano o una cosita así. En un principio quise utilizar 4 bancos de estos que son de la colección de Frozen, de madera, son muy chulos, pero no me cabían, eran demasiado grandes, así que lo estuve adaptando, le puse 2 y luego le estuve añadiendo como un sillón así de oso muy chulo también, porque le quería dar como un toque así boscoso, un poquito más boscoso, ya tirando hacia la nieve, ya que estábamos pegaditos a la nieve, que quedó muy chulo el resultado final, ya lo veréis, pero es una mezcla, porque claro, el castillo está entre medias de lo que sería la playa, el bosque y las cumbres heladas. Así que le di un toque de cada al castillo y creo que no quedó nada mal. Le estuve poniendo, probando los árboles y eso, porque no te caben todos. Algunos son más finos, otros más gruesos, pero bueno, es ir probando y viendo qué es lo que te gusta más y eso.
Bueno, volviendo a la rotonda, que la hemos dejado aquí solo que en el camino, ahora vamos a ir poniéndole los setitos estos. A ver, yo quería haber puesto que quedase como el círculo completo, pero claro, no me quedaba igual que el que vi en Pinterest, por lo que os acabo de decir, os he dicho antes, que era una escala de, creo que era de 2 o de 3 cuadrículas en la cruz, y yo la hice de una, entonces no me quedaba igual, pero bueno, más o menos me quedó. Luego le bordeé también por fuera con los arbustitos y le puse un árbol central. Le puse el de nieve porque, no sé, me gustaba más cómo quedaba. Los otros, no sé, un pino, un abeto o algo de eso, pues como que no. Y nada, luego se trata de eso, de ir bordeando con los arbustitos para que no se vea el corte del caminito, y creo que quedó bastante chulo. A ver, la entrada al castillo, veréis que no fue muy difícil, pero me costó saber qué poner. Porque yo soy muy cuadriculada y quería que fuese simétrico, pero bueno, no quedó simétrico, pero al final me gustó cómo quedó. Le utilicé un caminito diferente de empedrado para que se viera bien lo que es el pasillo de la entrada. Le estuve poniendo la palmerita al otro lado. También estuve utilizando flores recogidas. Estas flores son las que encontramos en la meseta, estas rojitas que se ven aquí son las de la meseta, y las otras que son así como más chiquititas son las de las tierras olvidadas, que son así rojitas y le dan un toque así más trópico. A ver, la verdad es que hice un poco de pupurri de colores, pero no quedan mal, me gustó la combinación. Quedaron bastante chulas y pues eso, las estuve poniendo. Luego también utilicé para el camino, a ver, en un principio quise poner las flores, así como estáis viendo, pero no me terminó de gustar. Me gustan más desperdigadas. Entonces lo que hice fue utilizar para darle iluminación, las velitas estas que hay, que son unas velitas chiquititas, y las estuve poniendo a lo largo del camino. Y también utilicé otra vez lo del arquito de la hada madrina que he puesto también donde la zona de jardín, con las jaulitas estas que se iluminan, es que me parece que quedan súper ideales.
detrás de mi casa y la casa de Goofy, delante de lo que es el castillo, me quedaban 2 huequecitos y no sabía qué hacer. Así que pensé, digo, bueno, y si pongo así un poquito de árboles y tal, digo, no, porque se va a ver demasiado árbol y luego desde atrás me va a tapar todo el castillo. Así que lo que pensé fue en ampliar un poquito el camino para poner unos banquitos para sentarse, y también estuve utilizando unas vallas setos gigantes que hay y así se veía verde pero no me tapaba. Y también estuve decorando con algunas cositas así para que no se viera vacío, no solo arbustos, también estuve poniendo las farolas, puse creo que algún detallito de un barril y tal. Bueno, estuve probando muchas cositas hasta que vi algo que me gustase y creo que quedó bastante chulo. En este lado de aquí quise volver a utilizar lo que os dije antes para hacer el caminito empedrado así de piedrecitas. Es eso, es ir poniéndolos que no se te junten, pero podéis llegar a hacer un caminito así muy chulo y queda bastante chulo, porque sí que es verdad que el juego tiene las piedrecitas, pero no queda igual, se ve más la hierba, así queda como más limpio. Y luego pues nada, le estuve poniendo un poquito de vegetación y tal. Esto más que nada lo hice para poder ir a pescar, porque ahí salen muchas veces las burbujitas y que pudiera acceder al sitio. Bueno, pues esta zona de aquí me creó un poco de conflicto porque tenía que hacer la transición a la otra zona del bosque y en el otro lado la transición a las escaleras que nos lleva a las cumbres. Este tramo de aquí lo quise hacer con el caminito este de tierra porque no quería que se perdiera la esencia de que estamos en el bosque. Entonces, como la otra zona del bosque es más bosque, más de campo, quise ponerle este y adornarlo con setitos, piedras y cositas así. Y la zonita esta que queda más pegada así como en la pared, como el acantilado, le puse unos tronquitos, aparte de unos arbolitos, le puse unos tronquitos donde poder sentarse y un aparatito de estos de música para que se sienten ahí y escuchen música.
La transición esta que va a ir hacia las escaleras me fue más complicado de pensar, porque digo, a ver, el caminito de tierra no le pega. Así que lo que hice fue coger el que es nevado y le hice pues lo que he hecho en las otras partes, de ir haciendo como el caminito así de piedrecitas. Y bueno, y luego lo estuve adornando un poquito más, terminé de cercar un poquito la zona que había hecho con el piano, que lo había dejado un poco abierto. También le estuve poniendo un poquito de iluminación y un poquito más de vegetación y ya, y listo. Bueno, lo vamos a ir dejando por aquí ya
Espero que os haya servido un poquito de inspiración o para aprender a poner algunos caminitos y algunos truquitos de decoración en los valles, que hay que ir dejándolos ya a punto, que ya mismo tenemos aquí el multijugador y podremos invitar a nuestros amiguitos al valle y que vean cómo tenemos nuestros valles de bonitos. Y bueno, amores, lo de siempre, si queréis apoyar el canal, suscribiros si aún no lo estáis, dar un like al vídeo si os ha gustado, activar la campanita para no perderos nada, y si queréis compartir, os lo agradezco mil. Pues nada, amores, muchísimas gracias por verme y nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Chao!